Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera semana de estudio de nuestra asignatura Sistemas Democráticos. Hemos visto en las semanas anteriores el concepto de democracia, hemos visto sus diferentes aproximaciones. En la semana anterior estuvimos analizando el concepto de ola democrática a partir de la concepción de Samuel Huntington y de una definición minimalista de la democracia. Y hemos visto que a partir de estas definiciones minimalistas, condiciones mínimas de democracia, se ha buscado hacer estudios para poder distinguir países que son democráticos de aquellos países que no lo son. Y así se han hecho estudios de transiciones a la democracia por países, por regiones, respectivamente. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a analizar en esta semana de estudio es la transición democrática en México. Pusimos diferentes lecturas que pueden guiar, orientar el estudio de esta semana y que sustentan también lo que estaremos comentando en este video. Son autores, autoras que se han dedicado a analizar la transición democrática en México, como Soledad Loaesa, como José Woldenberg y Ricardo Becerra. Entonces, les invitamos a que hagan la lectura de todas estas obras. Centralmente, ¿no? Recomendamos leer los análisis de Soledad Loaesa y el libro de Historia Mínima de la Transición Democrática en México de José Woldenberg. Vamos a iniciar entonces a hacer un breve análisis. En México, como ustedes recordarán muy bien, a partir de que somos una nación independiente, no iniciamos como un régimen democrático. Eso llevó tiempo, ¿verdad? El primer gobierno que tuvimos en México como nación independiente fue en realidad un imperio, ¿verdad? De Agustín de Iturbide. Fue posterior a eso que se instauró una república democrática. Hoy en día, a partir, ¿no?, de la revolución de 1917, se reconoció México como una república democrática, federal y popular. Esa es la definición constitucional y se define desde la Constitución mexicana a la democracia mexicana como toda una forma de vida. Pero, ¿qué tanto se ha cumplido ese mandato constitucional, esa definición constitucional en la práctica, en la realidad, desde 1917 a la fecha? ¿Qué tanto podemos decir en términos de la ciencia política, de la sociología política, que México es en realidad una democracia? Por muchos años, México se consideró que era un régimen autoritario, a pesar de tener en su constitución este reconocimiento como democracia, como república federal, democrática, representativa y popular. A pesar de ello, en la realidad tuvimos por más de 70 años lo que Giovanni Sartori consideró un sistema de partido hegemónico. ¿Por qué un sistema de partido hegemónico? Porque un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional, ocupó los diferentes cargos de elección popular sin permitir la oposición real, la competencia real de otras fuerzas políticas. Entonces, por más de 70 años, si bien hubieron elecciones democráticas, elecciones para votar por diferentes opciones políticas,
Lo cierto es que no había condiciones reales de competencia, como ahorita vamos a analizarlo. Existían partidos políticos de oposición, pero que eran en realidad testimoniales. No había un sistema electoral, autoridades electorales que garantizaran elecciones limpias, elecciones competitivas. Se presentaban diferentes manipulaciones del sufragio popular, conflictos, y además no existía un sistema de justicia electoral, es decir, un sistema de medios de impugnación que pudieran controlar la legalidad, la constitucionalidad y posteriormente no la convencionalidad de los procesos electorales, y mucho menos un sistema de justicia electoral para tutelar los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos. Pero entonces, hoy en día, que sí contamos con elecciones competitivas, hoy en día que la alternancia partidista es una realidad y que contamos con un Congreso paritario, con una cantidad histórica de mujeres en las gubernaturas, cabe preguntarse, ¿en qué momento transitamos a la democracia en México después de todos estos años de tener un sistema de partido hegemónico, de tener, de no contar con competencia efectiva en un sistema además caracterizado por una cultura política parroquial? Ahorita hacemos referencia a qué entendemos por cultura política parroquial, en contraposición a una cultura política democrática, una cultura política cívica, y además en un sistema de presidencialismo exacerbado, donde la figura presidencial, el Poder Ejecutivo Federal, tenía un fuerte poder político y donde además veíamos una subordinación absoluta, básicamente, de el Congreso de la Unión, ambas cámaras del Congreso de la Unión, en gran parte por muchos años también había cierta subordinación del Poder Judicial, no había como tal independencia y separación de los poderes, además de que el Partido Revolucionario Institucional pues contaba con las 31 gubernaturas, lo que se conoce, ¿verdad?, como lo que se conocía antes como la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, además de los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Entonces, no había en realidad, en los hechos, una democracia en términos de lo que hemos venido estudiando, en términos de una democracia mínima. Entonces, ¿en qué momento México transita a la democracia? Vamos a analizar justamente cómo los especialistas, las lecturas que recomendamos hacer, proponen, y hay mucho consenso académico sobre estas propuestas, que México transita la democracia en un periodo que va justamente de, básicamente de 1977 a 1996, básicamente. Es un periodo en el que se van a llevar a cabo reformas constitucionales, electorales, que van a ir provocando justamente un proceso que Soledad Loaesa llama de gradualismo político. ¿Por qué le llama de gradualismo político? Porque paulatinamente, recordemos los ejes de los que hablábamos en la primera semana de estudio de la poliarquía de Robert Dahl, en términos de la liberalización, por un lado en el eje de las yes, del sistema político, es decir, permitir la competencia, las diferentes voces de la oposición, y en el eje de las X, permitir que la ciudadanía participe
en la toma de decisiones a partir de procesos electorales. Aunque vale la pena hacer este paréntesis porque hoy en día, por ejemplo, vale la pena preguntarse en términos de Norberto Bobbio, que decía, ¿cómo podemos saber que un régimen es realmente democrático? Revisemos en qué tipo de decisiones pueden opinar realmente la ciudadanía. Pero bueno, ahí estaríamos hablando justamente de un concepto de democracia mucho más sustantiva, maximalista, una concepción de democracia mucho más amplia que cambiaría el enfoque del análisis, ¿no? De la transición desde un enfoque de democracia mínima, ¿no? Que justamente las condiciones para hablar de democracia mínima tienen que ver, ¿no? Con procesos electorales limpios, transparentes, que se permitan libertades cívicas, la libertad de expresión, campañas electorales, equidad en la competencia. Entonces, este tipo de condiciones de la democracia mínima se fueron dando a partir de este proceso de gradualismo político en que poco a poco se fueron dando estas reformas para liberalizar el sistema en términos de, como lo señala Robert Dahl, en la lectura de la poliarquía, como mencionábamos, cuando en un momento dado se vuelve más costoso reprimir a la oposición que tolerarla. Básicamente ese es un elemento de análisis que nos permite entender la transición en México. En un momento dado se vuelve más costoso reprimir a la oposición que tolerarla y se empieza a dar de forma gradual, de ahí el término gradualismo político, se empieza a dar de manera gradual estas concesiones, producto evidentemente de luchas sociales, de presiones políticas cada vez más intensas que llevan al régimen político a promover una serie de reformas institucionales a fin de permitir gradualmente mayor participación, mayor participación política, tanto de la ciudadanía, los medios de comunicación, como de los partidos políticos. Pero este proceso se ha dado lento. México es un sistema muy sui generis, ¿no? Porque pensando en otros países de la región de América Latina, ¿cierto? En que también, ¿no? Llegan a la democracia en esta llamada tercera ola de la democracia que, como vimos, justamente, ¿no? Va en la década de los 70s en adelante, a los 2000, vemos, ¿no? Justamente que a diferencia de otros países como Brasil, Argentina, Uruguay o Chile, entonces México no tuvo una transición democrática tan marcada, tan evidente como lo tuvieron Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, en donde hubo un derrocamiento de una dictadura militar en sucesos históricos altamente relevantes, eh, socialmente advertidos, ¿no? Por la población después de diferentes represiones de la dictadura. Entonces, eso hace en muchos de estos países que exista una mayor conciencia del momento histórico preciso en que se transita un régimen democrático. En México, a diferencia de estos países de la región, México, su transformación fue paulatina a partir de diferentes reformas que con el paso del tiempo fueron justamente permitiendo mejores y mayores oportunidades de competencia efectiva hasta llegar a momentos de alternancia política, primero a nivel municipal, después a nivel gubernaturas, posteriormente se pierde por el partido oficial
la mayoría calificada en la Cámara de Diputaciones, posteriormente el Senado de la República, hasta llegar en el año 2000 a una fecha que ha sido simbólicamente importante en el imaginario colectivo, que es la alternancia en la silla presidencial. En el año 2000 es la primera vez en que transitamos, en que hay alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y simbólicamente es un año importante de la transición, digamos, democrática, pero lo cierto es que se considera, ¿no?, que son todos estos años, desde 1977 en adelante, los que van permitiendo continuamente el proceso de transición. Pero vamos a analizarlo un poco más detenido, ¿no? Si observamos, ¿no? 1911, por ejemplo, es la primera ley electoral que se realiza después de la Revolución Mexicana, es la ley maderista. Lo que quiero que veamos aquí es un poco cómo se reguló, por ejemplo, por primera vez en este año la figura de los partidos políticos, porque llama la atención, ¿no? No es casualidad que Mario Vargas Llosa, y que esto ya es un lugar común, hasta suena a cliché, pero justamente Mario Vargas Llosa se refiere de México como la dictadura perfecta, porque justamente teníamos una apariencia democrática donde existían, como ustedes pueden observar, desde 1911 surgen básicamente en el contexto de la Revolución Mexicana los primeros partidos políticos y había elecciones. Desde aquel momento no se han suspendido los procesos electorales, se han venido de manera paulatina. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo podemos explicar que a pesar de que había partidos políticos y elecciones, no éramos en realidad un régimen democrático? Por eso se le denomina de dictadura perfecta, porque en realidad eran los mismos los que gobernaban, el mismo partido político en apariencia democrática. Pero veamos estos cambios que se van dando de manera gradual, ¿no? En un gradualismo político. Surgen los primeros partidos políticos en el contexto de la Revolución Mexicana. Recordemos el partido antireeleccionista de Madero, que trajo a colación el lema sufragio efectivo, no reelección, que es una cosa muy interesante y muy irónica, porque justamente esta frase no era de la autoría de Madero, sino paradójicamente de Porfirio Díaz, que justamente él utilizó esta frase para protestar en contra de los intentos de reelección, primero de Benito Juárez y después de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces es muy interesante justamente observar cómo Madero toma esta frase justamente para recordarle a Porfirio Díaz que él mismo en un momento dado de la historia había luchado en contra de la reelección presidencial. En fin, el Partido Liberal Mexicano también, ¿verdad? Creación de los hermanos Flores Magón, es otro ejemplo de los primeros partidos políticos que surgen en el contexto de este momento histórico del país. Y con la ley electoral de 1911, en realidad era muy sencillo hacer partidos políticos. Fíjense cuáles eran los requisitos. Simplemente se necesitaba una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva y un programa político y ya está. Teníamos un partido político. Es por eso que empezaron a proliferar una gran cantidad de partidos políticos al amparo de los diferentes líderes de la Revolución Mexicana en todo el país, caudillos de la familia revolucionaria. Uno de ellos, de los más importantes, fue el Partido Liberal Constitucionalista, al amparo de Carranza Obregón y Pablo González. Sin embargo, había ya un encono, como ustedes recordarán, empezaron a existir estas diferencias entre los diferentes líderes revolucionarios, ¿cierto? Y bueno, empezaron a haber conflictos entre Carranza y Obregón. Carranza no quería que Obregón lo sustituyera, fuera su sucesor en la silla presidencial, y es por ello que crea el Partido Cooperatista Nacional,
como un dato relevante, en 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, aunque este partido estuvo básicamente la mayor parte de su vida en la clandestinidad, porque no se le reconoció su legalidad hasta muchos años después. Ahorita lo vamos a analizar. Y creo que merece la pena recordar esta fecha clave, que es 1929. Fíjense esto, porque no quería Carranza que Obregón lo sustituyera, pero al final se lanza como independiente, se lanza él mismo en una candidatura. En este momento eran permitidas las candidaturas independientes, aunque no fueron usadas continuamente, porque pues era muy fácil en realidad crear partidos políticos. Había mucha flexibilidad, entonces era lo normal, por decirlo de alguna manera, que se registraran partidos políticos para lanzarse a alguna candidatura en las entidades federativas o a nivel federal. Entonces, logra la candidatura, Obregón gana las elecciones, pero posteriormente viene el sexenio de Calles, y Calles quería imponer, ¿no?, lo que se denomina en la historia como el periodo del maximato, que fuera Obregón quien lo sustituyera. Pero ¿qué pasó? Obregón ya había sido presidente de la República. Entonces, Plutarco Elías Calles hace una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial de manera no consecutiva. Imagínense, la familia revolucionaria se indignó, obviamente, porque se consideró que se estaba traicionando el espíritu de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, y se nomina a Álvaro Obregón a la presidencia de la República y gana las elecciones, pero viene el asesinato, su asesinato también en el contexto de la Guerra Cristera. Fue un momento de alta conflictividad, y es así que se vuelve a reformar la Constitución para volver a prohibir la reelección presidencial. Pero lo relevante, sobre todo para el análisis que nos ocupa de la transición democrática en México, es considerar que justamente a partir del asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, ¿cierto?, dimensiona la importancia de institucionalizar la pugna por el poder político. Se pensó que ya no era posible seguir con esta política de pistoleros, con este derramamiento de sangre, y es justamente que concibe la creación de un partido político que agrupara a los diferentes partidos políticos. Y así surge el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, en 1929, que va a constituirse como un partido de partidos. ¿Cuál era el objetivo de Calles con esta visión institucionalista? Que fíjense, como un dato curioso, ya durante la dictadura de Porfirio Díaz, eh, Justo Sierra, uno de los principales, más importantes intelectuales de la época, había propuesto la creación de un partido oficialista, de un partido de Estado que permitiera justamente a la dictadura, a Porfirio Díaz, la formación de cuadros políticos para que cuando México estuviera listo para la democracia, hubiera una clase política de jóvenes educados y preparados para sustituir a Díaz en el poder. Sin embargo, evidentemente, Porfirio Díaz tenía una dictadura bastante personalista, no iba a permitir esto, y bueno, la idea de Justo Sierra no proliferó, pero vean cómo Calles, tomando de escuela evidentemente la técnica del poder político, aquí sirve muchísimo leer, ¿no?, a Arnaldo Córdoba, quien explica justamente la formación del poder político en México. Así es posible identificar cómo desde Benito Juárez poco a poco se va logrando esta concentración del poder político, la hegemonía del poder político en el presidente de la República. Después con Díaz, esto evidentemente se fortalece. Entonces, Calles tenía ya una escuela
de la cual aprende, ¿cierto?, para visualizar la creación del Partido Nacional Revolucionario, que justamente sería este partido de partidos. El PNR aglutinaría a todos los partidos que se habían formado con la legislación tan flexible que teníamos en 1911. En 1938, con Lázaro Cárdenas, justamente se va a modificar esa lógica de partidos a un partido de sectores. Lo que quería hacer Lázaro Cárdenas era justamente instituir, más bien agregar al sector obrero, a la lucha de izquierda, a las filas del partido oficial. Y es así que divide al Partido Revolucionario Mexicano en sector campesino, en sector obrero y sector popular. Y bueno, como dato relevante, en 1939 se crea el Partido Acción Nacional como uno de los principales partidos de oposición y que serán fundamentales en el proceso de transición a la democracia. El Partido Acción Nacional va a ganar popularidad primero a nivel municipal y ante el no reconocimiento de los resultados oficiales es que empiezan estas manifestaciones, estas luchas, esta demanda de que exista una organización electoral limpia, sin trampas electorales. Y el Partido Acción Nacional, junto con el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, van a ser los partidos políticos de mayor alcance, van a ser los más estables durante todos estos años de flexibilidad para la creación de partidos políticos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Viene 1946. 1946 es una fecha importante porque es una reforma electoral que va a centralizar, va a perfeccionar las estrategias del partido oficialista, del partido para hacerlo hegemónico. En 1946 se hace una reforma, se le cambia de nuevo el nombre al partido oficialista y se le cambia a como lo conocemos actualmente el Partido Revolucionario Institucional y vean, se establece el monopolio de los partidos políticos a nivel federal para registrar candidaturas. Aquí se pone el primer candado a las candidaturas independientes. El PRI sería a partir de entonces, ¿no?, quien monopolizaría básicamente el poder político. Evidentemente se permitía a otros partidos políticos, pero como ya señalamos, como lo vamos a ver ahorita, no había una competencia real. Y entonces también pasa algo importantísimo. Se endurecen los requisitos para registrar partidos políticos. Un partido debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación y se necesitaban 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades federativas, además de un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una. Se registraron en total 10 partidos políticos, pero como dato anecdótico, en las elecciones que hubieron en 1947, ningún partido político más que el PRI alcanzó estos requisitos legales para registrarse como partido político. Y entonces el partido oficialista tuvo que incumplir sus propias reglas para poder permitir en apariencia que había competencia real de otros partidos políticos. Y vean, con esta regulación tan dura para registrar partidos políticos, disminuye de manera sostenida a 5 el número de partidos políticos con registro en nuestro país. Y bueno, de manera muy relevante, en 1953 se reconoce el sufragio femenino. Esto es sumamente relevante porque vean ustedes que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas ya se había aprobado tanto en la Cámara de Diputaciones como en el Senado la reforma constitucional para permitir el sufragio de las mujeres con anterioridad. A nivel local ya habían sido pioneros algunos estados para reconocer el derecho de las mujeres a nivel municipal. Sobresale el caso de Yucatán, el caso de San Luis Potosí. Sin embargo, a nivel federal, esto no se había permitido. El movimiento feminista mexicano, activistas mexicanas, presionaron para que Lázaro Cárdenas promoviera esta iniciativa en el Congreso de la Unión durante su sexenio. Pero ¿qué ocurrió?
el presidente de la República nunca promulgó ni publicó la reforma. ¿Por qué? Se argumentó, había un prejuicio inaceptable de que las mujeres no podían participar porque su voto sería influenciado por la iglesia y por los ministros de culto. Y fue por ello que hasta 1953 se logró que en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines se reconociera al fin el sufragio femenino. En 1954 todavía se exacerba más, se endurecen más los requisitos para registrar partidos políticos. Se elevó a 75,000 afiliados en 2/3 partes de las entidades federativas y un mínimo de 2,500 en cada una de ellas para registrar un nuevo partido político. Y vean esto, justamente con estas reglas de poca competitividad partidaria, con nulo presupuesto público a otras fuerzas políticas, vean ustedes cómo de 1955 a 1965 solamente hubieron 32 curules de oposición, el 6,2% de la oposición durante esta década. Esto refleja la nula, ¿no? La testimonial oposición que existió en este régimen político. En 1963 se da una de las primeras reformas para permitir mayor participación e integración de la oposición en la Cámara de Diputaciones. Se creó la figura del diputado de partido y, bueno, esto permitió mayor presencia de diputados. De 1964 a 1976 se estabiliza en 4 partidos políticos principales, el PRI, el PAN, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué sucede en este periodo de tiempo? Una fecha importantísima, 1968. El régimen autoritario mexicano asesina a los estudiantes en Tlatelolco y fue una fecha clave en la historia de nuestro país porque a partir de ahí se diversificó y se radicalizó la oposición, las voces disidentes en nuestro país. Aumentaron las ganas de exigir por vías no democráticas, desafortunadamente, pero porque no había otros caminos para permitir la participación política de la diversidad ideológica de nuestro país. Entonces, se empezaron a crear guerrillas, la guerrilla rural, la guerrilla urbana, y también tuvimos, ¿no?, otro periodo de asesinato de estudiantes en el famoso Halconazo, y justamente viene esta época en la historia del país de la llamada Guerra Sucia, y que, imagínense, en ese contexto, en 1976 viene la gota que derrama el vaso, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión coloquial, y solamente se nomina un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces, dimensionemos eso. Imagínense en un contexto de represión a los estudiantes, de guerra sucia, donde vienen los peores momentos de represión, de coacción del régimen político, y solo hay un candidato a la presidencia. La ciudadanía ya no cree definitivamente no más en el sistema, ¿no? El sistema presenta una de sus primeras grandes crisis de legitimidad. Si bien se postuló Valentín Campa, un prestigioso líder activista de izquierda, se postuló por el Partido Comunista Mexicano. Entonces no tenía en realidad registro legal. Es como si hoy ganara un candidato no registrado, aunque tuviera muchos votos, en realidad no tiene un registro legal. ¿Y qué pasó? Refiere Pablo González Casanova, quien por cierto acaba de fallecer hace algunos días, gran sociólogo mexicano en esta obra que se llama Partidos Políticos en México, refiere que justamente en esta elección
la abstención creció 9 veces y los votos nulos crecieron 5 veces. Esto refleja el gran hartazgo y la crisis de legitimidad que vivió en este año el régimen político. Es así que aumentaron las exigencias y las presiones de un auténtico cambio en nuestro país. Y es así que viene esta famosa reforma de 1977 que, insisto, se considera el parteaguas, la fecha clave del inicio de la transición democrática en México, porque justamente con el liderazgo de Jesús Reyes Heroles, se sentaron con las fuerzas políticas a discutir justamente de qué manera se podía abrir, liberalizar el sistema electoral mexicano. Esta reforma es importantísima porque se reconoce por primera vez a los partidos políticos como entidades de interés público. Esto permite que se formalicen constitucionalmente, ¿no?, los mandatos para otorgarles financiamiento público y otras prerrogativas a los partidos políticos de oposición. Y además se incorporan por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional. Esto va a ser fundamental. Y bueno, también se flexibilizan los requisitos para registrar nuevos partidos políticos. Se crea la figura del registro condicionado, se solicita solamente 4 años de actividad política previa, contar con documentos básicos y si lograban el 1.5% de la votación como umbral mínimo, se permitía el registro y la permanencia de los partidos políticos. Y vean, en 1982 tenemos un dato empírico que revela el inicio de una transformación. Miguel de la Madrid va a ser el primer presidente electo que va a tener el porcentaje más bajo de victoria desde Porfirio Díaz y Madero. Vean, ganó la elección evidentemente, pero con un 70.99% de la votación. Hoy en día esto nos parecería muy alto, ¿no?, dado los niveles de participación y dado también el nivel de preferencia de un candidato a la presidencia de la República. Esto nos parecería hoy muy alto, pero en el contexto de ese año de 1982 fue algo muy revelador porque, pues vean cómo desde Porfirio Díaz y Madero todos los prácticamente todos alcanzaban el 100% de la votación, ¿no? Porfirio Díaz tuvo 98.93% en esa elección, donde había prometido que iba a dejar que hubiera elecciones libres, pero que evidentemente terminó con Madero en prisión en San Luis Potosí, proclamando el plan de Iguala después de escapar a Estados Unidos. Y en la primera elección después de la Revolución Mexicana, Madero ganó la presidencia de la República con un 99.26% de los votos. Evidentemente estos datos son los oficiales, ¿verdad?, de la época, pero hoy en día, ¿no?, tenemos ya instituciones electorales que justamente nos dan certeza de que el porcentaje de votación es realmente representativo, auténtico de la voluntad general, de la voluntad popular. Y bueno, con esta flexibilización de 1977, en 1985 llegamos a 9 partidos políticos nacionales, lo cual es relevante porque pensemos hoy, 2023, tenemos el registro de 7 partidos políticos nacionales y por primera vez, vean, se legaliza el Partido Comunista Mexicano. 1986 es otra fecha importante porque aumenta a 200 las diputaciones plurinominales. Entonces vean cómo se van dando esta serie de cambios de forma paulatina. En 1988 viene una de las crisis, viene otro segundo momento de fuerte crisis de legitimidad relacionado con un proceso electoral, la famosa caída del sistema y la gran crítica y el cuestionamiento a la limpieza, a la legitimidad de las elecciones en las que ganó Carlos Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas, un líder de la izquierda
que compitió con una coalición de partidos, el Frente Democrático Nacional, y que después se convirtió en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, que evidentemente causó una fuerte crisis política y que llevó a la reforma electoral de 1990, que es una de las reformas también fundamentales de este proceso de transición democrática, que llevó a la creación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral como organismos autónomos encargados respectivamente de organizar y de revisar las diferentes impugnaciones de los procesos electorales. En 1994 viene otra reforma importante que dota de autonomía al Instituto Federal Electoral y que crea la figura de las consejerías ciudadanas, porque hasta ese momento todavía había consejeros de partidos políticos y una intervención, participación de la Secretaría de Gobernación en el Instituto Federal Electoral. En 1996 viene otra reforma también fundamental que se denominó en aquel momento como la reforma definitiva, que bueno, a la luz del análisis de las reformas posteriores, ¿cierto? De 2006, 2012, 2014 y 2023, es muy difícil afirmar, ¿no? Que realmente fue una reforma definitiva, pero que en términos de la justicia electoral y de la tutela de los derechos político-electorales fue fundamental, porque en 1996 se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y a partir de entonces se crea un sólido sistema de medios de impugnación en materia electoral y de manera relevante se crea el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, que es el que hoy permite por antonomasia la tutela de los derechos electorales. Por más de 150 años, en México no hubo justicia electoral. Prevaleció la famosa tesis Vallarta, que sostenía que el amparo era improcedente en materia electoral. Se consideraba que los derechos político-electorales no eran derechos humanos y además se consideraba que si los jueces o el Poder Judicial intervenía en los conflictos electorales, dado que las elecciones se calificaban por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, que se constituían en colegios electorales, y lo mismo se replicaba en los congresos de las entidades federativas. Si un juez del Poder Judicial se involucraba en las presuntas irregularidades de los procesos electorales, se consideraba que se estaba violando la independencia y la separación entre los poderes. Asimismo, si la federación intervenía en los problemas de los congresos, pues se consideraba que se estaba violando el federalismo electoral. Entonces, por eso prevaleció por muchísimos años la tesis Vallarta de la improcedencia del juicio de amparo en la materia electoral, que hoy en día sigue siendo improcedente el amparo en materia electoral, pero por razones distintas. Hoy porque ya contamos justamente con este juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entonces, es bien importante, sí, esta fecha 1996, por que además, por primera vez se le dota al Tribunal Electoral, se le quita la facultad de calificación de la elección presidencial al Senado de la República, y por primera vez va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien va a calificar los procesos de la elección presidencial. Y bueno, de manera relevante, en 1997 es otro de los datos que muestran justamente la transición de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos competitivo. En 1997, por primera vez, el PRI pierde la mayoría calificada en diputaciones. Y vean cómo tenemos estos datos que desde 1991 a 2012, PRD, PRI y PAN van a recibir hasta el 90% de los votos y van a tener que negociar para impulsar las reformas constitucionales y legales durante todos estos años. Y bueno, en el año 2000 viene esta importantísima alternancia en la silla presidencial de la cual ya estuvimos hablando, y posteriormente
han venido reformas electorales que han buscado perfeccionar las condiciones de equidad en la competencia, como es la reforma de 2007, que buscó justamente equilibrar la comunicación electoral, las campañas electorales. A partir de entonces, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, es el único administrador de los tiempos del Estado en radio y televisión. Y bueno, hubieron otros cambios que van ustedes a ir analizando a lo largo de esta maestría, referentes con el monopolio constitucional de los partidos políticos. En 2007 se prohíben las candidaturas independientes en todo el país, porque había una limitación desde 1946 para que hubiera candidaturas independientes, pero a nivel federal. Pero en ese periodo hubieron entidades federativas que tuvieron una SET independiente y estados como Yucatán y Sonora promovieron candidaturas independientes. Pero esto se modifica en 2012, se incorporan las candidaturas independientes y aquí inicia la erosión del sistema tripartita, ¿no? Esta conjunción del 90% de la votación de los escaños en la Cámara de Diputaciones de PRI, PAN, PRD se va erosionando. Y bueno, llegamos a otra reforma importante de 2014 que establece el umbral del 3% como requisito para mantener el registro como partido político nacional, además para lograr la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Y se fija, ¿no?, este requisito de 3,000 militantes en 20 entidades o bien 300 en por lo menos 200 distritos, con el mínimo del 0.26% del padrón electoral federal para alcanzar el registro como un partido político nacional. Y bueno, sabemos que a partir de la incorporación de Morena y el Partido Encuentro Social en 2015 se va a ir modificando la relación de nuestro sistema de partidos. En 2018, llegamos a un momento de cambio en la relación de fuerzas muy importante, vino una crisis de los partidos políticos, pero lo que importa es que justamente lo que podemos decir es que de este periodo que va de 1991 a 2012 y en adelante, ¿cierto?, vemos una competencia real. Hoy en día, en todas las entidades del país, con excepción de Estado de México y Coahuila, que por cierto tienen elecciones este año, es algo muy curioso, ¿no? Como las únicas entidades del país que no han tenido alternancia a nivel gubernatura tienen hoy, este año proceso electoral. Entonces vamos a observar qué ocurre en términos de la alternancia partidista, pero con excepción de estas dos entidades federativas, en todo el país se ha dado procesos de alternancia. Los diferentes partidos políticos con registro nacional y local han podido ocupar alcaldías y diputaciones a nivel local y gubernaturas. Entonces, es por ello, ¿no?, que México, además de la fortaleza que tienen y que han desarrollado sus instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a nivel local, los OPLES, las autoridades electorales, administrativas locales y jurisdiccionales, han contribuido justamente no solamente a garantizar la alternancia política partidista, sino que también han permitido elecciones confiables, auténticas, que garanticen que realmente es la soberanía popular la que está hablando. Evidentemente hay muchos problemas que todavía enfrenta nuestra democracia representativa, nuestra democracia electoral. El hecho de que evidentemente tengamos alternancia política y que cumplamos con elementos mínimos de democracia, hoy México está calificada, ¿no?, como parcialmente libre. Vean esto. A México ha enfrentado algunas características de erosión democrática en los últimos años. Vean esta calificación de Freedom House, que tiene 3 categorías, ¿no? Países
libres, parcialmente libres y no libres en relación a la democracia. Y México está calificado en un margen de 61 sobre 100. Vean la calificación sobre los derechos políticos. Tiene una calificación de 27 sobre 40, apenas por encima de la media. Y en cuanto a las libertades civiles, una calificación de 34 sobre 60. Entonces, la próxima semana de estudio vamos justamente a analizar el concepto de calidad democrática, porque hoy en día incluso, ¿no? Desde un análisis de la democracia paritaria, si bien México ha alcanzado una democracia paritaria descriptiva, es decir, cuantitativa, vean, aquí podemos ver en la imagen la evolución en cuanto al aumento de la participación política de las mujeres en Cámara de Diputados y de Diputadas hasta llegar a la exacta paridad. Y lo mismo en el Senado de la República. Lo cierto es que justamente el concepto de integridad electoral y de calidad democrática que vamos a ver en la última semana de estudios nos puede ayudar justamente a identificar cuáles son los problemas, los retos que todavía enfrenta nuestra democracia, porque si bien, como ustedes observan, hay un consenso sobre que México transitó de un régimen autoritario a un régimen democrático, lo cierto es que no hay consenso sobre el concepto de consolidación democrática y tampoco hay consenso sobre una calificación de México como una democracia en términos de democracia sustantiva, en términos de una democracia de calidad. Entonces, eso lo vamos a analizar la siguiente semana de estudio. Muchísimas gracias por su atención. Listo.